Buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar en unos minutos mientras otros colegas terminan de conectarse. Eh, Así que demos por favor un par de minuticos. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luis González y yo hago parte de la División de Género y Diversidad del BID, que hoy lidera este encuentro junto con los demás organizadores. Para mí es un gusto darles la bienvenida y antes de iniciar me permito informarles que este evento cuenta con servicio de interpretación simultánea. Así que, por favor, como lo verá en la cenefa de abajo, escoja el idioma de su preferencia con la que quiere continuar esta sesión. Dicho eso, les damos la más cordial bienvenida al encuentro preliminar de las comunidades de práctica para oficinas nacionales de estadística en las temáticas de raza y etnia y de orientación sexual e identidad de género. Los invitamos a escribir en su nombre la oficina estadística de la cual nos acompaña junto con el país para poderlos ir reconociendo a través del chat y en sus cámaras. Para comenzar, tenemos el honor de contar con las palabras de bienvenida de la jefa de la División de Género y Diversidad del BID, Caridad Araujo. Así que, Caridad, por favor, adelante y gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. ¿Me puedes escuchar? Bueno, Perfectamente. gracias. Buenas tardes con todos los asistentes. Les agradezco mucho por su presencia y les doy la bienvenida a todas las personas que representan hoy a las Oficinas Nacionales de Estadística de América Latina y el Caribe y que nos acompañan esta tarde. También quisiera saludar al equipo de la División de Estadísticas de CEPAL
y por supuesto al equipo coordinador de la red de transmisión del conocimiento que opera desde el Instituto Nacional de Estadísticas en Chile. Es un gusto estar aquí. Con este evento queremos dar inicio a las comunidades de práctica y es un espacio, a estas comunidades de práctica, es un espacio en el cual el BID quiere reafirmar el compromiso que tenemos con fortalecer la producción de información estadística más inclusiva y con mayor incidencia en la formulación de políticas públicas que nos permitan cerrar brechas de diversidad. Este temática, este objetivo fue uno de los compromisos que adquirimos con varias de las zonas aquí presentes y varias de las instituciones presentes durante un diálogo regional de políticas que realizamos el año pasado, en 2023, en Colombia. Ahí estuvieron representantes de 18 ONGs de la región y confirmamos el interés compartido de mejorar la producción y la calidad de los datos relacionados tanto con los pueblos indígenas, los afrodescendientes, como con las personas LGBTQ+ en la región. Y esto nos lleva a plantearnos y a reconocer que nuestra región todavía enfrenta desafíos en materia de inclusión, pero que también a veces se abren oportunidades y cuando éstas se abren debemos tomar esas oportunidades y actuar respondiendo a ellas. Y aunque hemos visto avances importantes en términos de marcos normativos, en algunos casos de políticas públicas que buscan garantizar los derechos de grupos de población diversa, también existen brechas importantes en acceso a servicios, persiste discriminación y también persiste una brecha en el reconocimiento pleno en el ámbito estadístico, es decir, persisten problemas de invisibilización de algunos de estos grupos. La falta de datos adecuados limita la capacidad de los países de diseñar y dar el seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia para avanzar en esta agenda de equidad y justicia social, así como de dar seguimiento a la evolución de aquellas políticas que se implementan para conocer si están dando resultados y moviendo indicadores clave. Y pensamos que estamos en un momento crucial para unir esfuerzos y fortalecer capacidades, generando estos conocimientos y así garantizar que nadie se quede atrás de la producción estadística de nuestras sociedades y que ésta refleje la diversidad que caracteriza la región. Y eso es lo que nos convoca hoy. Queremos tener un espacio que nos permita a todos generar mejor y mayor comprensión de los retos que enfrentamos y que enfrentan ustedes en las oficinas de estadística, en el proceso de producción de datos, así como también conocer soluciones audaces que han tomado algunos, innovaciones que han ocurrido recientemente aquí o fuera de la región y conocer cómo han funcionado esas experiencias. Y el espíritu que guía este esfuerzo es uno de cooperación, de espacio de confianza y apoyo mutuo. En el mediano plazo nos encantaría que cada vez haya más encuestas y censos, en particular en la Ronda 2030, que den cuenta de la diversidad de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y confiamos que esta colaboración de todas las oficinas de estadística y de las organizaciones aquí presentes, con el apoyo de socios regionales, internacionales, confiamos que en este espíritu colaborativo vamos a ser capaces de superar los desafíos que hemos enfrentado y también de lograr que nuestras estadísticas eh, experimenten esta mejora cualitativa y sean un más fiel reflejo de la diversidad y de la riqueza que caracteriza a nuestra región. Y les invito a que trabajemos juntos en este espacio pues nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos. Gracias. Mil gracias a ti, Caridad, por estas palabras. Y a continuación me complace darle la palabra al jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de la CEPAL, Javier Mancero. Gracias, Javier, por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Espero se me escuche bien. Bueno, gracias por la invitación. Tengo el agrado y el honor de dar estas palabras de saludo a nombre del director de la División de Estadísticas, Rolando Campo, que envía sus saludos también y las felicitaciones por esta iniciativa de impulsar dos nuevas comunidades sobre estadísticas sobre orientación sexual e identidad de género y estadísticas sobre raza y etnia.
Creo que una palabra muy importante en este ámbito de lo que estamos viendo hoy es la de colaboración. Y en ese sentido, me gustaría destacar que la Conferencia Estadística de las Américas, que fue creada hace ya 23 años, se ha convertido en un espacio regional para la colaboración, una forma de promover el diálogo entre países y también con los organismos internacionales y regionales, y una forma de buscar agendas de trabajo comunes que beneficien al desarrollo estadístico de la región. En este espacio, digamos, en la Conferencia Estadística de las Américas, uno de los elementos más conocidos son las reuniones, donde en general están representados los países a través de los directores y directoras de las oficinas nacionales de estadística. Pero además de estas reuniones, hay un vehículo de colaboración que son los grupos de trabajo. Ha sido la principal forma de interacción y de generar productos del trabajo mancomunado desde hace ya casi las 2 décadas que tiene de existencia la conferencia. En este quehacer se ha visto también la necesidad de otras formas de colaboración. Los grupos de trabajo son muy útiles, pero imponen una cierta estructura que es más rígida, más formal, ¿verdad? Requieren ser aprobados en cada reunión de la conferencia, se crean para generar un producto específico, y esto generalmente funciona mejor cuando se trata de temas ya aprobados, en los que básicamente hay buenas prácticas que se pueden consolidar de manera o en la manera de recomendaciones. Se ha visto la necesidad entonces de encontrar el espacio para otras formas de colaboración, que sean un poco menos estructuradas que un grupo de trabajo, pero que alienten a que los técnicos de las oficinas nacionales de estadística y de otras entidades gubernamentales y otros actores del ámbito estadístico puedan también compartir experiencias, tener un diálogo y contribuir al avance regional en todos los temas que se nos presentan como desafíos. En ese sentido, las comunidades son un mecanismo especial de colaboración que cumplen esta característica, ¿verdad? El poder permitirnos abordar temas de una manera más exploratoria. Las comunidades forman parte de lo que llamamos la red de transmisión del conocimiento, y que también ofrece otras formas de intercambio como los webinars y repositorios de documentos e información. Todo esto en el conjunto o en el contexto de la Conferencia Estadística de las Américas. Vemos que estos intercambios además son más necesarios que nunca. Es conocido que hay una demanda alta y creciente por estadísticas. Las oficinas nacionales de estadística se enfrentan continuamente a esta presión por producir información sobre más temas, con mayor periodicidad, con mayor desagregación, sin que esto vaya necesariamente acompañado de nuevos recursos para atender esos fines. Y de hecho, la forma de abordar estos desafíos es algo que se está discutiendo en el ámbito de la conferencia en el proceso de generación de un nuevo plan estratégico para el decenio 2026-2035, ¿no? Este plan busca dar una guía, más o menos una referencia amplia para las actividades que se van a desarrollar en el contexto de la conferencia y que abordan diversas líneas de trabajo. Por un lado, tenemos todos los temas institucionales y de gobernanza estadística y de gobernanza de datos, gestión de las oficinas nacionales de estadística y la interacción con los sistemas estadísticos nacionales y otros proveedores de información, ¿verdad? Del propio sector público, del sector privado y la sociedad civil. Por otro lado, tenemos todos los desafíos metodológicos que se presentan para el aprovechamiento de nuevas fuentes de datos. Obviamente, la inteligencia artificial es un tema que es mencionado recurrentemente en estas discusiones, pero en la que a la vez no debemos perder de vista los desafíos relacionados con las fuentes tradicionales, ¿verdad? Con los censos y la nueva ronda de censos que empieza a acercarse ya, con la amplia gama de encuestas de hogares que se levantan en los países de la región y otras fuentes de información que sin duda siguen siendo el principal recurso, el principal patrimonio estadístico con el que contamos para las estadísticas oficiales. Quisiera enviar, bueno, para terminar estas palabras, nuestro enorme agradecimiento al BID, al INE de Chile y a todas las entidades y personas que colaboran en estas iniciativas que se presentan hoy,
porque son estos impulsos los que hacen que la comunidad estadística regional se fortalezca y que logre productos útiles y logre efectivamente insumos que permitan a todos los miembros de esta comunidad seguir avanzando. Sin este tipo de compromisos, la conferencia estadística, la red de transmisión del conocimiento y las comunidades no podrían haber prosperado de la manera que lo han hecho y por eso mismo esperamos que se sigan fortaleciendo estos procesos y los llamamos e incentivamos a que participen de manera muy activa en estas nuevas comunidades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Javier, y por supuesto a Caridad por sus intervenciones que han resaltado el contexto actual de nuestra región, los avances logrados, por supuesto, pero también esos retos que todavía persisten en nuestros países y que esperamos que podamos trabajar en estas comunidades de práctica, que enfatizan, por supuesto, la necesidad de cooperación regional que tanto Caridad como Javier nos lo mencionaban para mejorar la inclusión de estos grupos de población en las estadísticas. Ahora quiero contarles cómo hemos estructurado la agenda muy brevemente. A continuación, profundizaremos en los desafíos relacionados con la generación de estadísticas para grupos de población diversa, específicamente qué nos motivó a crear estas comunidades. Luego compartiremos las actividades planificadas en ambos espacios. Y finalmente abriremos una conversación con ustedes porque lo más importante es escucharlos, conocer sus expectativas y por supuesto los retos. Para iniciar con el siguiente bloque de agenda, eh, para mí es un placer presentarles a mis colegas Luciana Echeverry, que es especialista en género y diversidad en el BID, y también a Ercio Muñoz, asociado senior en género y diversidad también del BID, que son parte de este equipo que impulsa las comunidades de práctica. Y nos van a contar las reflexiones que nos llevaron a impulsar la creación de estas comunidades de práctica. Entonces, Ercio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, por supuesto que con esta audiencia no es tan, no hace falta tanto, ¿cierto?, comunicar o convencer de la relevancia de la estadística en general. Por lo tanto, lo que quiero hacer es, voy a tomar unos minutos simplemente para, poniéndome tal vez un sombrero de economista, investigador, hacer un panorama de algunas cosas que sabemos respecto a la población, a las personas LGBTQ+, y también dar unos ejemplos de la relevancia de las estadísticas respecto a esta población. Entonces, para partir, tal vez, ¿qué sabemos sobre algunas cosas? Por supuesto, esto no es comprehensive. Existen algunos resultados descriptivos en la literatura, especialmente de países desarrollados, pero algunos también corroborados en datos que se han recopilado en nuestra región. Sabemos, por ejemplo, que hombres gay tienden en promedio, a tener ingresos laborales menores que sus pares heterosexuales. Sabemos que mujeres lesbianas en general no se encuentra que ganen menos que mujeres heterosexuales, aunque sí menos que los hombres heterosexuales. Sabemos que en general las personas bisexuales ganan menos que las personas heterosexuales. Eso, como decía, principalmente en países desarrollados. Luego, en términos de empleo, cuando uno mira estadísticas de empleo, sabemos que las personas trans tienen menores niveles de empleo, mayores tasas de pobreza que personas similares que son cisgénero, especialmente las mujeres trans y las personas trans de color. Cuando miramos a niveles educacionales, lo que dice o lo que le muestra la evidencia existente es que se ven mayores niveles educacionales en personas gay y lesbianas adultas, lo que puede tener diversas explicaciones. Por ejemplo, que al tener mejor nivel socioeconómico, mejor nivel educacional, hay personas que, por ejemplo, pueden vivir con su identidad. Por supuesto que estos resultados son particulares relacionados con la orientación sexual, no es lo mismo cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, estadísticas basadas en identidad de género, que las personas trans tienden a también a presentar menores niveles educacionales. Luego, en términos de inclusión, por ejemplo, con los datos levantados en México con la encuesta Endicec, que es única en términos de una encuesta nacionalmente representativa que identifica a las personas intersexuales. A través de esa encuesta podemos ver que las personas intersexuales presentan mayores niveles de experiencias de rechazo durante la infancia, adolescencia, también cuando son adultos, y menor bienestar autorreportado que las personas que no son intersexuales o las personas endosexuales. Entonces,
Obviamente esta estadística descriptiva abren la boca o ponen una luz sobre cosas que uno necesita explicar, ¿cierto? ¿Por qué existen estas diferencias? ¿Cuáles pueden ser los motivantes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay discriminación? ¿En qué mercado? ¿En qué instancia hay discriminación? En ese sentido, ya yendo a términos de explicaciones tal vez, sabemos también, hay evidencia de, por ejemplo, discriminación en diversos mercados y contextos. Sabemos que en este tipo de estudios, por ejemplo, que son ya causales, donde se testea, por ejemplo, a través de correspondencia o de experimentos, por ejemplo, en el mercado laboral, la recepción o cuántas llamadas para un trabajo tienen ciertos tipos de postulantes. Entonces hay evidencia en distintos mercados, contextos de países que postulantes gay y lesbianas tienen 36% menos probabilidad de tener una llamada de trabajo o una entrevista cuando cuando revelan su identidad en términos de orientación sexual. También en términos de ofertas de salario, hay algunos estudios para algunos países particulares que hay efectos negativos de la orientación sexual. También hay penalidades que afectan en el mercado laboral a los postulantes trans. Y también hay evidencia levantada en Latinoamérica, en la región, que muestra, por ejemplo, que existe discriminación en contra de personas gay y trans en el mercado de arriendos en 4 países de Latinoamérica, así como discriminación en contra de niños provenientes de hogares conformados por parejas del mismo sexo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estudios con evidencia causal súper rigurosa que muestran que existen estas disparidades en ciertos mercados y contextos. Luego, entonces tenemos esta evidencia, ¿cierto?, que se ha generado gracias a encuestas nacionalmente representativas que han incluido preguntas fuera de Latinoamérica y en Latinoamérica, que permite tener cierta información descriptiva, pero también información causal o evidencia experimental. Pero luego, ¿qué se puede usar o cuál es la relevancia de esta información? Entonces, solo quería aquí dar un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la encuesta Household Pulse Survey, se hizo un estudio para cuantificar las ganancias económicas de incluir a las personas LGBTI. La ganancia económica uno también lo puede ver como el costo de no incluir, ¿cierto? ¿Qué se encontró con esto? Se encontró que en Estados Unidos, por ejemplo, si se cerraran las brechas no explicadas que afectan a la población LGBTI en empleo y productividad al 2050, el incremento del PIB sería igual a 2,6% del PIB, sería 2,6% más que el que se proyecta base al 2050. Asimismo, si hubiesen metas más ambiciosas en términos de cerrar esa brecha, y por ejemplo estas brechas se cerraran en el 2030, esto llevaría a un PIB anual de una magnitud de 10% superior, ¿cierto? Anualmente, si uno lo compara con el crecimiento promedio que hubo entre 2003 y 2023. Entonces, esto es para cuantificar cuántos de los recursos, ¿cierto? Cuánto se está perdiendo por no incluir. Esto solo se puede realizar, este ejercicio solo se puede realizar si uno tiene los datos, ¿cierto? Cuantifica, tiene datos de información sobre el mercado laboral y puede también desagregar los datos basados en orientación sexual e identidad de género. Ahora, ¿es relevante generar este tipo de estadísticos? Entonces, el siguiente ejemplo es un estudio donde también con métodos rigurosos experimentales muestra que proveer este tipo de información o este tipo de estadística como el análisis que se hizo en Estados Unidos, pero en este caso un análisis que se hizo en Serbia, Turquía y Ucrania, cambia las actitudes y las percepciones o el soporte de la población en general respecto a una política pública. En este caso, es una intervención informacional, por ejemplo, donde a un grupo de gente se le entrega la información de el costo que tiene no incluir o las ganancias que hay económicas de incluir, y esto afectó la probabilidad de que estas personas apoyaran, por ejemplo, políticas relacionadas con proveer oportunidades, digamos. O sea, por ejemplo, que haya una ley que tenga, que resguarde la oportunidad basada, que no haya discriminación, por ejemplo, basada en orientación sexual. Esto en los casos de Serbia, Turquía y Ucrania. Como pueden ver aquí en la slide, esta información hizo que fuese casi un 50% más probable que las personas soportaran o apoyaran este tipo de política. Y esto es importante, dado que las políticas públicas, por supuesto, que dependen del apoyo popular. Por lo tanto, generar estas estadísticas es muy relevante en términos de persuadir y cambiar las normas o las
los apoyos políticos de la población en favor de ciertas poblaciones o ciertas políticas. Por último, viendo, ¿cierto?, que sabemos algunas cosas con la información que se ha recopilado fuera de la región, dentro de la región, también hay cierta evidencia experimental y cómo se puede usar esta información, luego, ¿qué tenemos para adelante? Y que esto es, ¿cierto?, la principal razón por la que tenemos estas comunidades de práctica. O sea, tenemos muchas oportunidades, ¿cierto?, nuevas operaciones en la región que generarán nuevas estadísticas, por ejemplo, encuestas enfocadas en población LGBTI, en Chile, en Ecuador, en otros países de la región. Tenemos la nueva ronda de censos que ya mencionó cierto Caridad en sus palabras de bienvenida, donde existe la oportunidad también de recolectar información que pueda ser útil. Y todas estas oportunidades, por supuesto, que nos presentan un set de desafíos, que nuestra intención, ¿cierto?, es que estos desafíos los resolvamos en conjunto, colaborando y compartiendo las experiencias de las distintas oficinas y de los distintos países de la región. Desafíos en términos de definición de las preguntas, definición de los conceptos, de las necesidades de información que tienen que abordar estas operaciones estadísticas, tamaños muestrales y oportunidades de análisis, ¿cierto? ¿Qué se va a poder hacer con los datos que se van a recopilar dependiendo del tamaño muestral, dependiendo de la escala de la operación estadística? Estrategias de recolección, los modos de recolección, ¿cierto? Ya sea vía web, vía encuesta en persona, vía audio entrevista, cómo se va a hacer el muestreo, va a ser probabilístico o no probabilístico, y todo ese tipo de decisiones metodológicas que son importantes. Capacitación del personal, luego, cómo se va a implementar, ¿cierto?, estas operaciones, cómo se va a capacitar al personal que va a ejecutar la entrevista, a los entrevistadores, y cómo se va a capacitar al personal que va a hacer el análisis de datos y luego la diseminación y uso de estos datos, ¿cierto?, con estándares de calidad, anonimidad, privacidad y todo lo que ya todos ustedes conocen muy bien. Ahí voy a dejar mi presentación y les quiero dar la palabra ahora a mi colega Luciano. Muchísimas gracias, Hercio. Buenas tardes. Bueno, como decía Hercio, como comentaba Caridad también, en el Diálogo Regional de Política del año pasado y realmente en todas nuestras colaboraciones e interacciones con las Oficinas Nacionales de Estadística, se nota claramente el gran compromiso que existe de ustedes y de las instituciones que representan para mejorar la cantidad y calidad de las estadísticas de género y diversidad. Y ese compromiso a lo largo de estos años y también la existencia de recomendaciones específicas que se elaboraron hacia la ronda del censo 2010 para la incorporación de preguntas específicas sobre raza y etnicidad, ha permitido avances significativos en nuestro entendimiento de la gran diversidad étnica de la región. Y por poner un ejemplo, vemos que de los 26 censos que se realizaron en la ronda de los 2000, la mitad incluía, o a través de la mitad se podía identificar la población afrodescendiente de esos países. Y de los censos que se han realizado en la última ronda, de los 14, 12 permiten identificar la población afrodescendiente. Entonces, si bien existen algunas oportunidades de incluir aún esas preguntas, cuando pensamos en censos y en las encuestas de hogares, empezamos a pensar en la calidad de los datos. No solo si existen esas preguntas, pero dados estos avances, tenemos la oportunidad de pensar en la calidad de esos datos que se generan. Y estos datos también nos permiten saber que, por ejemplo, la población afrodescendiente es uno de los grupos poblacionales más grandes de la región. Representa a más de 150 millones de personas, desde un 2% en México hasta más del 50% en Brasil. Y, por ejemplo, la población indígena, sabemos que supera los 50 millones de personas, pertenecientes a más de 800 pueblos indígenas, con una diversidad cultural y lingüística maravillosa. Es esta información también la que nos da mayor conocimiento de los
de las brechas que existen en los resultados socioeconómicos de tantos pueblos indígenas como población afrodescendiente, donde vemos que existen menores tasas de escolaridad, baja cobertura de los servicios de enseñanza intercultural bilingüe, mayor tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna, mayores tasas de pobreza, solo para mencionar algunos ejemplos. Y cuando pensamos en la importancia de la producción estadística de calidad, oportuna y relevante, lo fundamental que es esto para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas que promuevan la inclusión, el bienestar de todas las personas, es que vi ilustrador este dibujo, compartirlo con ustedes, donde tenemos una situación donde hay una persona buscando un objeto y viene un oficial, tal vez parte de un empleo público, tal vez parte de un gobierno, quiere ayudar, dice, ¿es aquí donde perdiste tu billetera? Esta persona le dice, no, la perdí en el parque, pero aquí es donde está la luz. Entonces, realmente esto nos hace pensar en la importancia de los datos y acá la sutileza de la importancia, por un lado, de los datos desagregados, los datos representativos a nivel desagregado por ejemplo, pueblo indígena y hasta interseccional de poder observar y poder entender para mejorar y cerrar las brechas de lo que son, por ejemplo, las mujeres indígenas. Y luego lo que son los datos relevantes a las poblaciones diversas. Datos específicos y relevantes a las problemáticas que viven estas poblaciones en el contexto de sus países y de sus territorios. Es entonces que si bien han habido avances muy importantes en visibilizar estas poblaciones, que sabemos que eso tiene consecuencias en por ejemplo, las asignaciones de los recursos y las inversiones que se realizan en determinadas áreas geográficas o hasta en sectores claves para esta población. Aún quedan grandes desafíos y que se traducen en oportunidades para nosotros y en áreas de posible colaboración y de trabajo entre los aprendizajes y lecciones aprendidas de la región. Y estos desafíos se relacionan, por ejemplo, por un lado, sabemos que existen distintos niveles de prioridad política que se puedan dar en los países, sensibilidad de los temas, con grupos poblacionales que también demandan estos datos, donde los datos son parte en algunos casos de reivindicaciones históricas y de un deseo de mayor visibilidad y participación. Pero también sabiendo que la inclusión de estas preguntas y la producción de los datos puede llegar a ser costoso. En algunos casos implica revisar los marcos de muestreo o aumentar el tamaño de las muestras, ya sea en las encuestas de hogares regulares o en encuestas específicas. Y también que existen cuestiones técnicas específicas relacionadas con mejores prácticas que presentan oportunidades para mejorar. La autoidentificación en sí misma no es desafiante, ¿no? Porque sabemos que existen aquí desafíos relacionados a la sistematización de los procesos, el nivel de participación de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes durante el proceso estadístico, y que aún no se tiene una claridad completa sobre los factores que inciden en esta autoidentificación
como por ejemplo la forma en que se realizan las preguntas, la categoría que se utilizan para responder estas preguntas, las campañas de información y sensibilización que se puedan hacer antes y durante los censos o las encuestas de hogares. Y en general, cómo estas preguntas y cómo la autoidentificación también depende de los cambios actitudinales que tienen los países en cuanto a estas poblaciones diversas. Entonces, son todos estos desafíos que se relacionan en oportunidades de aprendizaje y de colaboración y de intercambio de experiencias en nuestra región, que tiene esta riqueza tan importante de la diversidad, pero también la riqueza del trabajo que ustedes vienen haciendo y realizando desde sus propios contextos. Entonces, es todo esto lo que nos anima tanto a iniciar el trabajo en las comunidades de práctica. Gracias. Vuelvo a ti, Luis. Mil gracias a Luciana y a Hercio por su presentación. Yo creo que estas presentaciones ilustran que estamos en un entorno de crecientes demandas para las oficinas estadísticas y eso plantea unos desafíos que se deben atajar desde los procesos de producción estadística. Así que les agradezco a Hercio y a Luciana por sus presentaciones. Ahora, para mí es un honor presentarles a Olga Barquero, quien nos hablará sobre el rol de la red de transmisión de conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. Olga es la jefe de la Unidad de Cooperación Institucional en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Así que, Olga, te agradezco mucho por acompañarnos y por tus palabras. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría partir agradeciendo de manera especial al BID por la invitación a participar en este lanzamiento. Nosotros, como INE y como coordinadores de la Red de Transmisión del Conocimiento, estamos muy contentos de que este hito finalmente lo estemos cumpliendo el día de hoy. Además, me gustaría agradecerles también por haber acudido a la red de transmisión del conocimiento para el desarrollo de este importante proyecto. Sabemos que a través de este proyecto vamos a poder potenciar el intercambio de buenas prácticas y la generación de nuevas estadísticas para estos dos grupos de la población. Como ya se ha dicho anteriormente, y lo mencionó Javier al inicio, la red de transmisión del conocimiento es un espacio destinado al fortalecimiento del saber y la cooperación en el ámbito de las estadísticas de América Latina y el Caribe. Y tiene su origen en el seno de la Conferencia de Estadística de las Américas desde el año 2007, donde se estableció como un mecanismo para impulsar y coordinar la cooperación entre las oficinas de estadística. Sin embargo, fue en el año 2019 cuando el INE aceptó el reto de coordinar esta importante red y tratar de darle una nueva vida. Obviamente todo esto en coordinación con la División de Estadísticas de la CEPAL, quien colabora de manera estrecha con nosotros como Secretaría Técnica. En ese sentido, comentarles que la RTC cuenta con un grupo de aliados y hoy ustedes como BID se convierten en uno de estos grandes aliados estratégicos que se unen a estos esfuerzos de difusión de conocimientos y de cooperación mediante el intercambio entre los países de la región. Me gustaría mencionar que justo el año 2019 coincide también con la crisis del COVID-19 que provocó un importante impacto en las operaciones estadísticas de todo el sistema estadístico, no solo de nuestros países y de la región, sino que a nivel mundial. Y fue en ese instante que justo coincidió con la creación de la red o este relanzamiento de la red de transmisión del conocimiento y por tanto tuvimos esa oportunidad
de utilizar este espacio y fue en ese momento que se empezaron a realizar una serie de encuentros e intercambios de discusiones, sobre todo metodológicas, de cómo enfrentar esta situación y cómo seguir produciendo estadísticas en el marco de la crisis sanitaria que estábamos enfrentando. Y debo decir orgullosamente que desde entonces hemos logrado institucionalizar la cooperación en la región a través de esta instancia que conocemos como la RTC, y en donde cada día contamos con la participación y la entrega de experiencias de más oficinas de estadística de la región, pero además contamos, como dijo Javier al inicio, con el apoyo de distintos organismos especializados como el BID es hoy día un ejemplo de ello. Y bueno, sin duda todo este trabajo colaborativo que hemos logrado institucionalizar y formalizar se ha convertido en un espacio súper importante para la producción estadística de la región. Comentarles también que, bueno, uno de los principales objetivos que nos planteamos como país coordinador para este bienio 2024-2025, en el marco del trabajo que desarrollamos en esta red, es continuar fortaleciendo, por supuesto, la coordinación de estos espacios, pero además seguir promoviendo la creación de nuevas formas de cooperación, y este es un claro ejemplo de esta promoción, y en donde esperamos que los países puedan aprovechar a través de sus técnicos especializados en compartir sus experiencias, y que quienes quizá no han todavía empezado a experimentar y a producir estadísticas en estas temáticas tan importantes puedan aprender del trabajo hecho por los países de la región. Actualmente en la red contamos con dos líneas de trabajo. La primera es Conectados RTC, que como mencionó Javier, son este ciclo de videoconferencias que realizamos periódicamente. En promedio, más o menos, hacemos 2 videoconferencias al mes, y en ellas vamos abordando distintas temáticas de interés de las oficinas de estadística, siempre centradas en que los países podamos aprender de quienes han tenido experiencia en alguna materia específica. Durante estos 5 años de coordinación también creemos que estos encuentros se han convertido en una herramienta fundamental, y que al día de hoy creo que está siendo súper bien aprovechada por todas las oficinas de estadística. Y bueno, y el otro es este espacio de las comunidades RTC, que son las que estamos lanzando el día de hoy, y que buscan ser un espacio igual de intercambio de buenas prácticas entre los países, pero además ofrecer un espacio seguro de discusión, en donde podamos compartir documentos, distintas material que va a estar disponible en la plataforma, y también, digamos, espacios de reunión entre los países y los representantes de los países que van a formar parte de esta nueva comunidad. Es importante, y a mí siempre me gusta hacer esta comparación cuando hablamos de la RTC, porque en algún minuto nos habíamos acostumbrado a que el WhatsApp se había convertido en nuestro medio de comunicación más informal con las contrapartes de otros países, y un poquito buscamos que las comunidades sustituyan ese WhatsApp, y por lo tanto toda la conversación más técnica con nuestras contrapartes especializadas, que ahora la tenemos a un clic, pueda también migrar a estas comunidades, en donde hay también un espacio de chat que nos permite contactar a todos los miembros que formen parte de la comunidad. Actualmente en las comunidades RTC tenemos 8 comunidades funcionando. Todas han sido, yo diría, muy exitosas, y bueno, continuamos fortaleciendo este trabajo con el lanzamiento de estas 2 nuevas comunidades, sobre la comunidad práctica de la medición de raza y etnia, y la comunidad sobre la orientación sexual y de identidad de género. Como coordinadores de la red de transmisión del conocimiento, para nosotros es un placer poder contribuir en la creación de estas, que como ya mencionó Luciana hace unos minutos, resultan súper relevantes porque lo que no se mide no se mejora,
pero además estamos seguros de que estas comunidades nos permitirán seguir avanzando en el lema que conocemos muchos y que nos ha propuesto los ODS como camino a seguir, que es el no dejar a nadie atrás. Estamos expectantes y, por supuesto, atentos a cualquier requerimiento o aporte que pueda ser entregado por nuestra parte. Y además queremos dejarlos desde ya invitados a participar activamente, a comprometerse eh, con el éxito de estas dos comunidades, porque si bien ya el mecanismo está creado y hemos confirmado que funciona, mientras no tengamos el compromiso de cada uno de los puntos focales, todo el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy puede no ser exitoso. Así que los llamamos a comprometerse, a participar activamente y a ser parte importante del éxito de estas dos comunidades. Así que cualquier duda que tengan sobre la red de transmisión del conocimiento, pueden consultar en la página web de la red de transmisión del conocimiento o bien contactarnos a través de correo electrónico. Yo voy a dejar ahora en el chat el correo de la red de transmisión del conocimiento en caso de que tengan alguna consulta. Así que muchas gracias por la invitación y de nuevo todo el éxito del mundo a estas dos nuevas comunidades que se lanzan el día de hoy. Mil gracias, Olga, por tus palabras y creo que todos los que han intervenido están muy conectados en la importancia de la cooperación regional, de la articulación. Y aunque pareciera que hicimos un ensayo de las palabras de todos, la verdad que no, y me alegra ver ese nivel de coordinación. Ahora para mí es un gusto pasarle la palabra a mi colega del BID, Nadine Medellín, quien es especialista en género y diversidad, y ella nos va a explicar el propósito de estas comunidades de práctica y cómo vamos a operar. Así que, Nadine, gracias y adelante. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en este momento tenemos 35 personas conectadas y calculo que al menos tenemos 10 países. Esto es de parte del equipo que estamos liderando las comunidades de práctica desde el BID, de Luis como coordinador de las comunidades de Hercio, de Luciana, de Maite y de una servidora. Estamos sumamente agradecidos por el interés y por su participación. La verdad es que si pudiéramos resumirlo en una sola slide, las comunidades de práctica son un espacio para las ONES, son un espacio para ustedes. Queremos que sean, como lo decía Olga, un espacio de intercambio de conocimiento para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas y un espacio de confianza donde podemos decir, no sé, donde podemos decir también las cosas que nos salieron mal y de ahí tener lecciones aprendidas. Desde el BID nos hemos propuesto facilitar este espacio y acompañar a las zonas en el proceso de apropiarse de estos espacios. A la vez, hemos formado un equipo de trabajo con 6 países, con Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú, en el contexto de un bien público regional. En este grupo de trabajo tenemos la tarea de sistematizar las buenas prácticas y terminar con un producto concreto, que son unos lineamientos para mejorar la producción de estadísticas sobre orientación sexual e identidad de género y sobre identidad etnorracial. Y vemos una gran oportunidad de sinergia entre las comunidades y entre este grupo de trabajo para diseminar el trabajo que vamos avanzando, pero también para recibir retroalimentación para este bien público regional. Me gustaría usar unos minutos para contarles cómo hemos ido tratando de aterrizar la retroalimentación que hemos recibido de su parte, como en actividades concretas para tener un plan de trabajo para las comunidades de práctica. Les invito a que mientras voy conversando, ustedes, si surge alguna pregunta, la pueden ir poniendo en el chat y al final va a haber un espacio para atender sus preguntas. Entonces, ¿en dónde estamos? En este momento estamos en una etapa de valoración inicial en la que hemos identificado 3 herramientas para escucharles. Este evento es una de ellas. Otra de ellas son los cuestionarios que les compartimos en la invitación y que ahora vamos a poner también en el chat porque siguen abiertos los cuestionarios. Cuando se acabe el evento, les invitamos a terminar de completarlos. Y también en el Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas en noviembre vamos a hacer un lanzamiento oficial de las comunidades de práctica y nos daría muchísimo gusto encontrarlos en los pasillos si tienen alguna inquietud y bueno, conocernos. Siempre es bueno poner una cara. Y bueno,
volviendo un poquito a las formas. Cuando estábamos pensando en las formas y en qué queríamos saber de ustedes, estábamos pensando en identificar cuellos de botella en las distintas fases del proceso de producción estadística. Y nos imaginábamos que íbamos a imaginar un panorama muy distinto en la comunidad de orientación sexual e identidad de género y en la de raza y etnia, pero la verdad que no pudimos haber encontrado algo más distinto que lo que los resultados muy preliminares nos muestran. Cuando les preguntamos sobre si la recolección de variables responde a todas las necesidades de información, en el caso de orientación sexual e identidad de género, 70% de ustedes nos contestaron que no. En el caso de raza y etnia, fue totalmente opuesto, 70% nos contestaron que sí. En las operaciones, cuando les preguntamos si las operaciones estadísticas reflejaban la diversidad del país, en el caso de orientación sexual e identidad de género, 86% nos contestaron que no, y fue precisamente lo opuesto en el caso de raza y etnia. Y esto nos lleva precisamente a pensar que quizá necesitamos temáticas y contenidos distintos dentro de cada una de estas comunidades. También les preguntamos sobre su interés en algunas actividades específicas que habíamos pensado incluir en un plan de trabajo. Ahí nos estábamos imaginando seminarios con formuladores de política, seminarios con personas de la academia, y también nos imaginábamos como dos tipos de reuniones entre oficinas nacionales de estadística. Una donde participa un gran número de ONES y otras más pequeñas, quizá bilaterales o entre 3 ONES. Y ahí también encontramos que había bastante interés en estas actividades. Podemos seguirlo puliendo, pero bueno, por lo pronto hemos encontrado que hay interés en todas estas actividades. Y entonces, pensando en cómo vamos aterrizando en un plan de trabajo, eh, encontramos como 3 puntos que quisiéramos tener en ese plan de trabajo. Estos espacios de encuentro e intercambio, también en medio de estos espacios de intercambio, pensamos, como bien decía Olga, que es muy importante que haya otros materiales que nos mantengan conectados entre nosotros. Ahí estamos pensando en blogs o en resúmenes sobre las discusiones que hemos tenido, o en repositorios o en noticias de cómo van avanzando las zonas en este tema. Y todo esto estaría alojado junto con los videos de nuestras sesiones en la plataforma de la RTC. Y finalmente, este punto tercero nos parecía muy importante, que es reflexionar sobre cómo está funcionando la comunidad de práctica y si es necesario ajustar. Entonces, quiero ser un poquito más concreta de qué es lo que nos estamos imaginando con cada una de las comunidades de práctica. Entonces, en 2025 nos estamos imaginando 4 eventos. 2 de ellos serían este tipo de reuniones con las ONES, que aparte serían precisamente como los espacios en los que podríamos conversar con el grupo de trabajo que está trabajando en el bien público regional. Y después nos imaginamos estos eventos que sean como más seminarios con personas que trabajan en formulación de política y con académicos en los que pensamos que puede haber una audiencia más abierta a solamente las ONES. Entonces, tendríamos estos 4 eventos anuales por cada una de las comunidades de práctica, entonces estaríamos pensando en 8 eventos anuales que estén de manera intercalada. Me gustaría terminar mi presentación contándoles sobre los siguientes pasos, y les vuelvo a invitar a que, bueno, que si tienen ya alguna idea de cuáles son las personas o las experiencias de política pública o académicos que les gustaría escuchar, que los pongan en el chat y iremos recopilando esa información. Entonces, en los siguientes pasos, solamente quiero recordarles 4 cosas. Vamos a estar en el Foro Mundial de Datos, nos daría muchísimo gusto saludarles. Para tener acceso al sitio de la comunidad de práctica en la RTC y poder acceder a los contenidos, les pedimos a las oficinas que aún no han identificado quiénes serían los puntos focales que nos compartan esa información para irles creando sus usuarios y que puedan acceder al portal.
Y bueno, un siguiente paso que es muy importante y que el INE de Chile ha encontrado muy útil es una sesión de capacitación en las que nos dan un tour por la plataforma de la RTC para poder aprovechar mejor todos los recursos. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, solamente me gustaría dar un nuevo agradecimiento a la Conferencia Estadística de las Américas, a la RTC y al INE del Chile por hacer un espacio para nosotros en la RTC. Gracias. Mil gracias, Nadine, por tus palabras y por explicarnos un poquito cómo vamos a operar en estas comunidades de práctica. Yo ahora quisiera invitarles a que levanten la mano para escucharlos, para que resolvamos preguntas que tengan y para, por supuesto, hacer la conversación mucho más amena. Lo que les quiero contar es que nos gustaría sobre todo conocer de la perspectiva del día a día de sus oficinas, para que también, además de las preguntas que les hacemos, que les hicimos llegar en el cuestionario que está en el chat o en la invitación de la agenda, que les invitamos de nuevo a que las llenen, pues además también están invitados a usar el micrófono y a contarnos un poquito del día a día de sus oficinas estadísticas y cuáles son sus percepciones. Mientras se animan, quisiera darle la palabra a Lorena Parreño, de la Coordinación de Innovación en Métricas y Metodologías del INEC de Ecuador. Lorena, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias, Luis, y buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación también a comentarles un poco sobre la experiencia de Ecuador en la medición de la orientación sexual e identidad de género en el último censo. Brevemente quiero comentarles que, bueno, para nosotros es la primera vez que medimos estas dos variables en una operación estadística. Lo hicimos en el 2013 a manera de un estudio de caso que era no probabilístico y por lo tanto no tenía representatividad nacional eh, y tampoco territorial. Entonces, el censo era una oportunidad para dar la visibilidad completa de esta población, de conocer la diversidad real de nuestra población. Entonces, ese proceso o ese camino, comentarles que ha sido bastante difícil también, bastante gratificante también. Y en ese sentido, el INEC, el Ecuador, ha puesto varios de sus esfuerzos en lograr que sea precisa la medición, de tener toda el bagaje técnico hacia atrás en temas de capacitación al personal técnico, a la población, en construir las preguntas para medir de manera lo más precisa posible, haciendo varios métodos, como por ejemplo entrevistas, em, consultando con expertos, también se hizo grupos focales, censos experimentales, se probó las preguntas en varios lugares del país, etcétera. Entonces ha habido todo un trabajo de al menos unos 4 años para lograr como incorporar esta medición de manera oficial en el país. Y creo que los retos principales han sido técnicos, sociales también. El introducir esta temática en un cuestionario censal fue cuestionado en opinión pública, entonces también es difícil comunicacionalmente, también fue difícil comunicacionalmente. Em, También, bueno, los retos técnicos de que no todas las categorías a veces se entienden en todas las poblaciones, entonces ver la manera más adecuada para consultar a la población sobre estas temáticas fue un reto bastante grande de todo el equipo y, y bueno, al fin de todo este proceso que fue arduo, pues también tenemos como resultados que para nuestra perspectiva son bastante alentadores, buenos y nos dan luces de esta población. Entonces, por ese lado, contentos de lo logrado con esta implementación. Y eso les puedo comentar. No sé si pueden haber preguntas, yo con mucho gusto. Lorena, mil gracias y qué interesante reconocer que esto es
socialmente retador, ¿no? Y que eventualmente dentro de las reflexiones que hagamos en la comunidad tendrán que estar también los asuntos comunicacionales. Eh, Sofía Montedónico, te agradezco por levantar tu mano del INE de Chile. Por favor, adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis. Primero que todo, un saludo a todas y a todos los presentes acá. Nos alegra mucho, yo vengo de parte del Subdepartamento de Estadísticas de Género que tiene el INE, y nos alegra mucho poder como ser parte de este equipo porque justamente en parte de los proyectos que hemos llevado a cabo nos hemos dado cuenta que es en la reunión con equipos que han tenido experiencia en esta materia donde hemos podido sacar los principales aprendizajes para nutrir los proyectos que estamos llevando acá en torno a la identificación de la población de las diversidades. Bien nos reunimos con Ecuador, también con Colombia y con otros países que nos han nutrido bastante con su experiencia en realizar encuestas no probabilísticas y encuestas y también probabilísticas en torno a la población. Entonces, nosotros en términos bien breves tenemos dos grandes proyectos que se acercan a la temática de identificar a la población de las diversidades de género y sexuales. Una es esta encuesta, este proyecto de encuesta que tiene una parte de un cuestionario web y para futuro, mediano plazo una encuesta a hogares que sea probabilística. Y además el INE el noviembre del 2022 publicó un estándar con una batería de preguntas para indagar en la población con la identidad de género y la orientación sexual. Y eso fue fruto de un largo, harto rato de trabajo, alrededor de 4 años que se fueron haciendo actividades similares a lo que presentaba la colega de Ecuador, donde se hacían entrevistas, pruebas experimentales, pilotos, etc. Y en ese entonces, luego de su publicación, ha venido todo un proceso de seguimiento a cómo está funcionando la incorporación de esta estándar en distintos operativos que tratan sobre otras temáticas. Y es en la práctica donde hemos visto uno de los principales desafíos que implica la medición de estos atributos. ¿Por qué? Porque entre el papel y la práctica existe un largo trecho y muchas veces, aunque se tengan las mejores preguntas con las mejores categorías, si no se aplican de la manera correcta, garantizando un poco la confiabilidad, la privacidad del dato, difícilmente se pueden indagar en estos aspectos. Entonces, en ese periodo de seguimiento ha sido bastante, o sea, eso lo planteamos como un desafío trabajar, que es poder, como en cada fase de la producción estadística, poder generar estas herramientas y levantar la evidencia de forma sistemática para poder ir mejorando todas estas herramientas que tenemos para utilizar en la medición de estos atributos en los cuestionarios. Entonces, por eso nos alegra ser parte de este grupo. eh, Porque si generamos como esta conexión de conocimiento que sea sistemático, podemos ir avanzando en este aspecto donde poca referencia tenemos de la materia en términos de los instrumentos estadísticos. Así que nada más está decir que estamos acá muy felices, que queremos compartir esta comunicación de manera fluida, con el compromiso de todos los equipos presentes para poder cumplir con estos planes de trabajo y seguir avanzando en conjunto respecto a esta medición. Muchas gracias. Mil gracias a ti, Sofía. Y es bien interesante pensar que eh, podemos hacer muchas pruebas, pero solamente en campo sabemos cómo nos va, ¿no? Y creo que este también puede ser un tema que nos anotamos de ver cómo podemos hacer, iterar las evaluaciones de nuestras operaciones en campo. Así que gracias, Sofía, por tu intervención. Eh, Le quiero dar ahora la palabra a Octavio Herrera, que es Heredia, perdón, que es director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI de México. Octavio, gracias por participar. Muchas gracias. Hola, hola Luis, muchas gracias. Un saludo a todas, a todos. Pues encantado, al igual que las compañeras que han participado, encantados de estar en este foro, encantados de poder participar en un tema tan relevante que tiene nuestra oficina de estadística desde hace ya algunos años. Creo que en los últimos meses hemos podido platicar con muchos, a lo mejor de ustedes, hemos podido presentarles el proyecto que realizamos en 2021. Fue una encuesta que no, al menos en México, no se había hecho de esa forma. Me refiero a la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, que fue el resultado de una presión fuerte que recibió nuestro Instituto de Estadística
por parte de la sociedad, decir, oigan, pues nos faltan estadísticas para visibilizar al grupo LGBTI, Q+, y pues no hay, ¿no? Y no hay instrumentos todavía que puedan tener algo como claridad hacia dónde realizar estas mediciones. Entonces, una de las primeras discusiones que fue previo a la ronda Censal 2020 era que en ese censo se incluyeran preguntas que tuvieran que ver con la indagación de la orientación sexual y la identidad de género, situación que nosotros en ejercicios previos, al menos en encuestas, habíamos visto que quizás no eran lo adecuado, sin entrar en este momento en una discusión de tipo censal. Lo que ofrecimos en aquel entonces a un grupo de colectivos que le hacían esa exigencia a nuestro instituto, pues fue trabajar y desarrollar una encuesta especializada en la materia, en donde lo primero que nos preocupara era el darle la oportunidad al informante de sentirse en un ambiente propicio para poder hacer una declaración de cualquiera de su situación. Y desde luego, una vez que tenía cierta declaración, poder conocer sus características de empleo, de educación, de discriminación, de violencia. Entonces, fue un ejercicio muy interesante. Nos llevó alrededor de 4 años trabajarlo. Hubo pruebas de por medio, como decían aquí. Debo reconocer que esas pruebas creo que nunca terminan. Todavía nos quedamos con las ganas de poder hacer otras tantas. Pero bueno, saben que el tiempo, los programas van avanzando y cuando realizamos esta encuesta de 2021, bueno, pues obtuvimos resultados muy interesantes que por ahí los hemos platicado con diferentes instancias. Para los próximos meses, años, el INEGI en México tiene la intención de volver a levantar un proyecto de esta naturaleza. Y entonces lo que queremos es reforzar el tema de las pruebas, el tema de hacia dónde debemos mejorar las mediciones, qué están haciendo otros países, qué podemos de alguna manera compartir con todos y retroalimentarnos. Con el BID, además de este foro, pues traemos por ahí una agenda paralela, ¿no? Para poder retar algunos ejercicios en torno a la medición de la orientación sexual y la identidad de género. Y bueno, pues encantados de poder estar aquí. Por aquí también me acompaña Norma Navarro, quien ha sido la persona de diseño conceptual que ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues anunciarles eso, que queremos seguir trabajando, queremos de alguna manera entre países, pues hacer mancuerna y hacer que pues todo esto que hemos vivido en el tema de producción de estadística, pues se aproveche o a la vez aprovechar lo que otros vienen haciendo, ¿no? Entonces, encantados de estar aquí y bueno, pues reiterando el saludo a todas y a todos. Mil gracias, Octavio, por tus palabras y yo coincido en que justamente ese es el propósito, que aprendamos entre todos y tengamos estos espacios de confianza de decir, nos hubiera gustado hacer más pruebas, pero teníamos que salir y qué aprendimos de eso y qué vemos hacia el futuro entre todos. Así que gracias, Octavio, por tus palabras y Balbina, gracias desde el INEI de Perú por levantar tu mano. Tienes el uso de la palabra. Eh, Muy buenas tardes. Les saludo a la ingeniera Balbina Merino, bueno, directora ejecutiva de demografía, INEI. Y bueno, comentarles que respecto a estos dos grupos, o en este caso comunidades, podría mencionar con respecto a las estadísticas sobre orientación sexual, nosotros tenemos en la encuesta nacional de programas presupuestales desde el año 2017 ya incorporado dos preguntas, ¿no? En el cual no le está, bueno, hemos sacado algunos indicadores, pero como ustedes saben, el estudio realmente de las encuestas tiene otra finalidad, pero así como comentó mi antecesor, pues es como una modalidad de ver cómo va la respuesta, ¿no? De los informantes respecto a ello. Pero nosotros en el año 2017 hicimos la primera encuesta virtual de la población LGBTI más, y en realidad fue algo no probabilístico porque fue virtual, cual se le dio pues el acceso libre pues a las personas para que puedan ingresar, ¿no? Y
De ahí podríamos decir que tuvimos una caracterización, ¿no? Y eso también se debió, pues, igualmente a la necesidad, ¿no? De contar con ciertos tipos de estadísticas, aunque no sea probabilística. Después comentarles que para este año estamos haciendo, bueno, nosotros le llamamos Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, en el cual lo que analiza o su objetivo principal es ver la violencia, tanto en niños, niñas, y justamente en este grupo, pues, ¿no? De la población vulnerable que es el LGBTI. Y ahí justamente también hemos incorporado estas preguntas de orientación sexual, porque mayormente, según las estadísticas, pues, la población LGTBI son los que de repente tienen mayor nivel, pues, de violencia, ¿no? Entonces, queremos justamente nosotros también comentarles que debido a una sentencia de un caso azul, Rojas Marín, también tenemos la necesidad, ¿no? Es un reto realmente de contar con este tipo de estadísticas, ¿no? Bueno, en sí, esa sentencia pues está orientada a lo que es contar con información estadística en relación a la violencia, pero también para este grupo de población LGBTI, ¿no? Entonces, se hizo reuniones, se conformó un grupo de trabajo también para poder ver que no solamente en INEI, sino también en otros sectores, en la parte de registros administrativos, podamos contar, ¿no? Porque imagínense cuando hacen una denuncia, cuando realizan la denuncia, te dice, ¿es hombre o mujer? Es decir, ¿no? Pero falta esa pregunta de orientación sexual y realmente si tuviéramos en los registros administrativos esa pregunta podríamos generar muchas estadísticas muy interesantes. Y qué mejor que los registros administrativos porque los registros administrativos van hasta un mayor nivel de desagregación, que es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Entonces, en verdad, también se está sensibilizando a los sectores porque justamente ahorita estoy acá acompañada con Elisa de Cruz, quien es la coordinadora de lo que es registros administrativos, quien ella también tiene, bueno, hay un equipo que se dedica a lo que es el fortalecimiento justamente, ¿no? Como también he visto en una parte de los planes es concientizar también a las personas y que desde dónde tenemos que empezar de las autoridades en realidad, ¿no? Para poder lograr obtener un mayor, se puede decir, variables para poder yo poder hacer los cálculos respectivos. Si no tenemos las variables respectivas, no podemos hacer ningún cálculo, definitivamente. Entonces, ante esa necesidad, pues eso es lo que quería compartir. Y bueno, tenemos para compartir por muchas cosas más, quizás que vamos a ir en este espacio, poder, me parece que vamos a aprovechar, ¿no? Todo ¿cómo se puede decir? Trabajo que se está realizando en las diversas oficinas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniera Merino, y creo que ha tocado unos puntos que a todos nos interesan. Por ejemplo, el uso de instrumentos no probabilísticos o experimentales me parece que es sumamente importante y por supuesto también cómo incorporamos el uso de registros administrativos dentro de la caracterización de estas poblaciones. Antes de pasar al cierre con unas palabras de un invitado muy especial para nosotros, les quiero recordar que estamos hoy en un evento de dos comunidades de práctica. Hoy decidimos hacer un espacio integrador en donde todos estemos, pero como lo contaba mi colega Nadine, tendremos dos comunidades de práctica, la de estadísticas sobre orientación sexual e identidad de género y también la de estadísticas sobre raza y etnia. Ustedes, por favor, siéntanse libres de participar en una o ambas. Por supuesto, nos encantaría que estén en las dos, pero si se sienten afines solamente a una de estas temáticas por capacidades, por tiempo, por interés en escuchar lo que otros han hecho, siéntanse libres de delegar para una o ambas comunidades, como ustedes lo prefieran. Dicho lo anterior, quisiera ahora darle la palabra para cerrar este fructífero evento a José Antonio Mejía, quien se desempeña como especialista líder en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo y quien ustedes seguramente conocen muy bien. José Antonio, gracias por estar con nosotros y tienes la palabra.
Muchas gracias, Luis. Yo estoy esperando a que nos digas quién es el invitado especial que nos va a acompañar para ahorita en el cierre. Pero bueno, mientras averiguamos quién es, voy a hablar yo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy en esta reunión verdaderamente inspiradora, yo creo, simplemente por la cantidad de personas aquí y por lo que vemos es este compromiso que a mí siempre me ha quedado muy claro, ¿no? Este compromiso de la comunidad estadística de América Latina y el Caribe a colaborar y a trabajar juntos, ¿no? Entonces, yo quiero brevemente, en estas palabras de cierre, abordar dos temas. Uno es este que ya decía, ¿no? La relevancia del trabajo coordinado y colaborativo. Y la otra es algo que se ha mencionado ampliamente durante esta reunión, y es la importancia de producir información sobre grupos diversos, pues para hacerlos estadísticamente visibles. No, iniciando con el tema del trabajo coordinado y colaborativo, como lo indicó Javier, lo indicó Olga, no, la Conferencia Estadística de las Américas desde el 2001 se ha vuelto y se ha convertido en este espacio que permite que verdaderamente la comunidad de Oficinas Nacionales de Estadísticas de América Latina y el Caribe se convierta en eso, ¿no? Una comunidad más allá de nombre, sino verdaderamente una comunidad en términos de la forma en que trabaja. Y para ello, la red de transmisión de conocimiento ha sido clave. No, un espacio que permite la colaboración, que tiene las herramientas tecnológicas para dar esa colaboración y ese trabajo coordinado. Y ahí, a través de los años, el INEGI, el DANE, impulsaron esta red de transmisión de conocimiento, pero en esta última vuelta más reciente, el rol del INE Chile ha sido esencial. Así que, a través tuyo, Olga, muchas gracias al INE por todo el trabajo que han hecho por convertir a la red de transmisión de conocimiento en lo que es en este momento, ¿no? Y esta red de transmisión de conocimiento, ya se ha dicho, tiene múltiples herramientas y las comunidades de práctica son una de las herramientas más importantes y más novedosas por la forma en que permiten que esta tradición de trabajo colaborativo y este espíritu generoso de cooperación sur-sur que ya existe en la región tenga un canal para formalizarse e institucionalizarse. Claro que como todo, esto no es tan sencillo como reunirnos aquí y conversar por algunos minutos, ¿no? El reto de esto es mantener estas comunidades de práctica vivas y activas, ¿no? Y que sigan siendo un espacio relevante para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas, aprender y avanzar juntos, ¿no? Y para esto es esencial el trabajo de las Oficinas Nacionales de Estadística, pero obviamente no como instituciones, sino como personas representadas en principio por quienes están aquí conectados a esta reunión el día de hoy. Y bueno, claramente digo lo obvio, ¿no? El éxito de estas dos comunidades va a depender del compromiso y del trabajo de todos ustedes. No, obviamente con el acompañamiento de la CEPAL, del BID y de otras instancias, pero al final de cuentas el trabajo se recarga en los hombros de las Oficinas Nacionales de Estadística y en particular de ustedes. Estoy seguro que con no, que esto nos va a permitir avanzar y tener experiencias y productos muy concretos, ¿no? Y como alguien ya decía, o sea, no es necesario que todo mundo haga todo, sino que con pilotos, con experiencias concretas en diferentes países se puede intercambiar esa información y hacer más eficiente el aprendizaje colaborativo. Y finalmente, ¿no? Quiero volver a este tema de la visibilidad, ¿no? Ya lo indicó Caridad al inicio, ¿no? Las estadísticas y en particular la estadística oficial permite visibilizar a todo aquello a lo que mide, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he dicho que permite respaldar con números lo que para muchos es obvio. Y a mí el ejemplo que más me gusta, aunque no sea concretamente a los temas que estamos hablando en este momento, es el ejemplo de las encuestas de uso del tiempo, en donde, por cierto, también hay una comunidad de práctica sobre este tema, ¿no? O sea, las encuestas de uso del tiempo simplemente vuelven real lo obvio, ¿no? O sea, igual creo que el trabajo de estas comunidades y de estas mediciones va a hacer que esas discriminaciones que a veces conocemos de forma anecdótica o que vemos día a día, pero que no tienen un respaldo, válgame, numérico, puedan tener ese respaldo numérico para validar, insisto, para visibilizar lo que ya es obvio para muchos de nosotros.
Y en este sentido, no, muchas veces uno habla de la relevancia de la información estadística oficial en cuanto a la utilidad que tiene para hacer política pública y la forma en que la estadística oficial responde a las necesidades de los hacedores de política pública, ¿no? O sea, la estadística oficial siguiendo el liderazgo de la política pública, pero también hay ocasiones en donde creo que la estadística oficial tiene el rol inverso y es el rol de guía, ¿no? De hacer esto, de visibilizar problemas, de visibilizar poblaciones que han estado olvidadas y de no dejar a nadie atrás. Y para eso, pues los datos que se generan son más relevantes. E insisto, a veces es posible que la estadística oficial generando estos números y esta visibilización de estas poblaciones esté adelante del quehacer de la política pública en cuanto en cuanto a a la gestión de políticas y programas. Termino ya agradeciendo no solamente su presencia el día de hoy, sino por adelantado, agradecerles todo el trabajo y todo el aporte que se hará en el marco de las actividades de estas comunidades de práctica. Esto es el inicio de mucho trabajo, pero estoy seguro que conociendo la labor que hacen las instituciones donde trabajan ustedes y y conociéndolos a ustedes, que esto tendrá un impacto muy importante en los siguientes años en la región. Muchas gracias. Mil gracias, José Antonio, por tus palabras y por supuesto que tenemos un reto enorme de mantenerlos a todos ustedes conectados con este trabajo. Me despido con un par de mensajes y es agradecerles a nombre de todo el equipo de datos del BID que lidera estas comunidades, Nadine, Luciana, Hercio, Mate y yo propiamente. Les agradezco por su participación y por el entusiasmo en conectarse. Finalmente, muchas gracias también al equipo técnico que estuvo colaborando en la interpretación y a Hugo como moderador. Y finalmente, quiero dejarles nuestro correo electrónico. Por favor, no duden en contactarnos a través de nuestros correos personales, desde donde hemos intercambiado la invitación a este espacio, pero también a través del correo que ven en pantalla, en donde cualquiera de nosotros desde el BID va a estar atento a sus necesidades. De nuevo, mil gracias. Nos vemos a vuelta de correo y también, por supuesto, en el Foro Mundial de Datos. Que estén muy bien. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Buenas tardes. tardes. Muchas gracias.